Hola, ¿qué tal? En este video vamos a comenzar con el tema de sucesiones o progresiones, ¿sí? Pero antes que nada vamos a ver la definición general de lo que es una sucesión, ¿sí? Dice, una sucesión es un conjunto ordenado de números, ¿sí? Y esos números, llamados términos, ¿sí? A sub 1, A sub 2 son números reales cualesquiera. Ajá. Dice, una sucesión es finita cuando tiene primer y último término. Por ejemplo, esta sucesión de aquí es finita porque empieza en 5 y termina en 25. Aquí vemos que el primer término lo nombramos como A sub 1 y es el número 5, y el último término, que es el término número 5, es el 25. Ahora, una sucesión infinita es aquella cual tiene primer término pero no tiene el último término. Por ejemplo, esta. Vemos que comienza en 2, 7, 12, sigue, puntos suspensivos. Es infinita porque no se sabe hasta dónde termina. Tiene primer término pero no tiene el último término, no se especifica. Ahora vamos a comenzar, ¿sí?, con la definición de progresión aritmética. Dice, una progresión aritmética es una sucesión en la que cada término, ya sabemos lo que son los términos, salvo el primero, se obtiene sumando el anterior una cantidad fija de, llamada diferencia de la progresión. Bueno, esto lo vamos a entender más con los ejemplos. Por ejemplo, esta de aquí es una sucesión. Sabemos que se tiene puntos suspensivos y por lo tanto es infinita. Ajá. La diferencia que hay de aquí, por ejemplo, en cada término, la diferencia, ¿cuál es? Es 3, porque si yo al 7 le sumo 3, obtengo 10. Si yo al 10 le sumo 3, obtengo 13. Si yo al 13 le sumo 3, obtengo el 16, y así sucesivamente puedo seguir infinitamente. También podríamos imaginar como si restáramos el 10 menos 7 me da 3, el 13 menos 10 me da 3. Y vemos que esta sucesión va en orden ascendente, ¿sí? Porque va subiendo cada vez los números, ¿sí? Otro ejemplo. Por ejemplo, esta de aquí es una sucesión al parecer también infinita, y la diferencia es 5, ¿sí? Porque del 5 al 10 obtengo 5, o sea que en una progresión aritmética voy a obtener el siguiente término, sumándole una cantidad constante, entonces aquí podríamos imaginar como si restáramos el 10 menos 5 nos da 5, 15 menos 10 nos da 5, y va también en orden ascendente. Otro ejemplo, de aquí. Esta sucesión de aquí va en orden descendente porque va descendiendo. Comienza en 100, pasa a 97, 94, 91, 88. ¿Y cuál es su diferencia? Bueno, aquí habríamos estado tomando las diferencias como positivas, pero solo cuando van las sucesiones en orden ascendente. Cuando hay sucesiones en orden descendente, las diferencias son negativas. En este caso, podemos imaginar como si restáramos el 97 menos 100, y la diferencia es menos 4, porque la diferencia es menos 3, aquí me equivoqué, porque por ejemplo yo de pasar al 100 al 97 le tengo que restar 3, aquí un error, aquí era 3, del 97 al 94 le tengo que restar otros 3, ¿sí? Entonces cuando una sucesión va en orden descendente, la diferencia es negativa. Si queremos conocer el término a sub n de una progresión, ¿sí?, o sea, el término enésimo, por ejemplo, aquí quiero conocer, no sé, el término 101. Resulta a veces bastante engorroso estar haciendo, por ejemplo, aquí la diferencia sería 10, ¿no? Entonces, pues aquí cuántos términos tengo 5. Bueno, entonces el término 6 lo obtengo sumando 3. Y luego el término 7 otros 3, y luego el 8 otros 3, y así hasta el 101. Bueno, esta es una forma, pero hay otra forma que nos simplifica mucho las cosas, y esa es una fórmula, ¿sí? Una fórmula que nos simplifica estas cosas se llama término general, ¿sí? Y es esta fórmula de aquí, donde por ejemplo queremos conocer el término a sub n, pues bueno,
sustituyendo los datos y conocemos la diferencia del primer término, pues obtenemos el término enésimo, ¿sí? Por ejemplo, este ejercicio, vamos a hacer este ejercicio, hallar el 12º término de la siguiente sucesión. Tenemos esta sucesión, vemos que va en orden descendente, por lo tanto su diferencia va a ser negativa. En este caso la diferencia es menos 5, ¿sí? Porque yo para pasar del 11 al 6 tengo que restarle 5. O podemos imaginar como este 6 le resta al 11 y me da menos 5, ¿sí? Entonces me piden allá el término a sub 12. Entonces tengo mi fórmula, ¿sí? Me piden este término, me piden el término en la posición n, en este caso en la posición 12. Conozco el primer término que es 11, le voy a sumar la posición que es 12 y le voy a restar 1 y eso lo voy a multiplicar por la diferencia que va a ser menos 5. Haciendo todas estas operaciones nos da que el término a sub 12 nos da menos 44. Vamos a ver otro ejemplo. Me dicen hallar el 15º término de esta sucesión. Vemos que esta sucesión también va en orden descendente, ¿sí? Porque 2/7 es mayor que 1/8. Entonces, si hacemos la diferencia, y me piden allá el término 15 en la posición número 15 y la diferencia pues la puedo conocer a través de estos dos términos, ¿sí? Puedo imaginar como si a este 1/8 le resto el 2/7 y me da el menos 9/56. Porque si yo a este 2/7 le sumo me va a dar el 1/8. Si yo a este 1/8 le sumo esta diferencia, pues me va a dar el tercer término y así sucesivamente. Pero yo quiero el término número 15 en la posición número 15. ¿Qué es lo que hago? Bueno, conozco la fórmula, conozco la posición que es 15. Bueno, me piden la posición en el término número 15, pero aquí n entonces vale 15. Entonces a esta n le voy a restar 1, o sea 15 menos 1. Aquí el término a1 es 2/7 y a este factor lo voy a multiplicar por la diferencia que es menos 9/56, ¿sí? Haciendo todo esto me queda que el término en la posición 15 es menos 55/28, ¿sí? Entonces, bueno, en el siguiente video vamos a ver más ejemplos, vamos a ver ejemplos más complicados, ejemplos de aplicación, y también vamos a estar viendo en próximos videos progresiones geométricas. Hasta la próxima.